Hola Piscis, bienvenido a Lelia Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones ya mismo para que de esa manera puedas apoyar nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, quiero contarte que si ves nuestro video completo, además de apoyarnos con tu tiempo de visualización, podrás saber cómo ganar premios. Quiero además decirte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo lo que desees acerca del amor, esa persona especial, la economía del 2022 y demás. Y pues que nuestros datos de contacto para ello están en el primer comentario. Hoy, mi hermoso Piscis, vamos a hacer tu tarot semanal. Recuerda que ahora el especial de amor será jueves y viernes, en el cual estarán pues divididos por solteros, conexiones, etc. Recuerda que la lectura de hoy no tiene sexo, género e identidad sexual a quien va dirigida, fecha específica para escucharse. Toma lo bueno, deja pasar el resto, ¿ok? Y eso te comento. Bueno. Vamos a empezar el día de hoy. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. Esto va para Piscis, ascendente, lunar, Venus. Y en el primer comentario está cómo calcular tu ascendente. La primera parte es el mensaje general de los ángeles para la semana. Si tienes una petición especial de oración, ya mismo déjala en los comentarios. Usa las armas de tu intelecto. Piscis, estos días es para pensar estratégicamente. La solución, pues, a ese problema específico que tienes en mente ahora mismo está más cerca de lo que tú te imaginas. Sino que me dicen tus guías espirituales que estás cargado de tanta emocionalidad que no te estás dando cuenta de que la solución está en tus manos. Yo te voy a ayudar a resolver ese problema, pero bájale un poquito a las emociones y aumentale un poquito a la razón. Si crees que el universo te ayudará a resolver una situación en específico, escribe hecho está ya mismo en los comentarios. Te dice hallarás tu luz interior. ¡Wow! Sí, por eso te decía, la respuesta, la solución está en ti, no está afuera. Está en ti, tú tienes una respuesta a un problema específico. Y es luego de la solución de este problema, durante esta semana, llega esta promesa. Mira lo que te dice, iniciarás un nuevo ciclo. Yo siento que por fin vas a poder darle cierre a algo para que algo mejor llegue y que esta es una bendición que definitivamente te suceda a fin de año. Porque te permite iniciar el 2022 con la mochila más liviana. Y entre menos peso tengas de tu pasado, al haber resuelto esta situación, más lejos vas a llegar porque te cansas menos, ¿sí? Entonces yo siento aquí quizá un ciclo kármico que se está cerrando, no sé si en la economía o en el amor, ahora miraremos, pero la energía de renovación en esta lectura para ustedes, como la siento, es súper intensa. Bueno, recuerda dejar tu petición de oración en los comentarios para que podamos orar por ti y los tuyos. Vamos a pasar ahora a la economía, que viene y que nos aconseja el tarot. Este es un tarot de hadas y ángeles. Para mí es más como un oráculo, la verdad. Te invito a suscribirte y activar la campanita ya mismo. Para esta semana, el negativo más tema. Dice que tengas mucho cuidado porque puedes ser víctima de hechicería, magia negra que te estén haciendo en el presente. Me dice cuídate mucho, hazte tus rituales de limpieza. En nuestro primer comentario está la limpieza del huevo. También te recomiendo mucho usar algún accesorio de plata o tener algo de plata cerca todos los días. Porque definitivamente yo siento una energía en este sentido pesada. Creo que esto también nos habla acerca de hacer un cierre. Podrías estar enfrentando esto y darle un cierre a esta situación. Haz 3 días de limpieza, puede ser con un jabón de
de tumba trabajos, por ejemplo, y luego armonízate con plantas dulces, pero te está avisando aquí, si la economía va cada vez de para abajo, si la economía durante estos últimos días parece que está estancada, que no fluye, que el ambiente laboral está pesado, que esa renovación de contrato está como ahí en veremos, que las ventas han bajado, pues amigo, si estabas pensando que te estaban haciendo brujería, o hechicería o magia negra, la respuesta es un sí. También protege tu lugar con algún ritual que tenga que ver con sal marina, ¿sí? Porque sí siento que algunos de ustedes están siendo víctima de esto. Vamos a ver ahora números de la suerte para esta semana. Números de la suerte. Primer número, el número 30. Segundo número, el número 59. Tercer número, el número 67. Números de la suerte para ustedes, mis hermosos de Piscis, esta semana. Veamos qué mensaje hay para la economía. Miren que definitivamente, o sea, las cartas no te mienten. Siempre unos mazos se conectan con otro. Tenemos como carta central la purificación, la guerra y el desconcierto, rodeando a la purificación. Y esto me habla definitivamente de que aquí hay personas envidiosas, ¿sí? Y acá está el loco y la fragilidad, rodeando a la purificación. Yo veo que esta semana definitivamente tienes que hacerte tu limpieza. No es necesario que la pagues a otra persona, puedes hacerla tú mismo, buscar cómo hacerla. Lo que yo te estoy diciendo es solamente una guía general. Pero yo aquí sí veo que tu parte económica necesita purificarse esta semana. Veo aquí que la brujería puede ser debida a la competencia, a un compañero de trabajo, a una persona que siempre vive arriesgándose, no sé, siento que es alguien impulsivo, una persona impulsiva. Podría ser también de signo Piscis, esta persona podría ser de signo Virgo, Acuario, Tauro. Y yo veo que esta persona es como que no busca, o sea, no busca la manera de superarse a sí mismo, sino que busca cómo lastimarte, cómo desanimarte, cómo dañarte. Busca tu punto débil, te dice la fragilidad. Sí, esta persona está ahí encima y pues nada, hay que contrarrestarla, mandarle mucho amor, muchas bendiciones, mucha luz, pero contrarrestar sus acciones. Bueno, vamos a ver ahora la lectura general para el plano del amor. Recuerden que nuestros especiales de amor, donde hablamos de solteros, casados y todo demás, son los jueves y viernes. Síganos también en Facebook y en Instagram y suscríbete ya mismo a este canal. Vamos a ver qué se viene en general para el amor de los Piscis esta semana. Iniciales importantes esta semana: la letra C, la letra N, la letra K, la A y la U. Puede ser la inicial del nombre, la inicial del apellido, la inicial de la forma como le dicen a esta persona especial. ¿Ok? Bueno. Si tienes una persona especial por quien preguntar, te invito a que ya mismo te concentres y en tu mente digas el nombre completo de esa persona para que impregnes las energías. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Capricornio, algunos están con Tauros, con Sagitarios también, con Escorpios. Bueno, yo veo que esta es una persona a la cual le cuesta muchísimo expresar los sentimientos, ¿sí? Veo que es alguien que puede estar más que con palabras durante estos días expresándote a través de hechos o demostrándote más bien que las palabras realmente son ciertas. Aquí yo veo que es una semana decisiva. Tenemos la carta del juicio final y esto nos habla acerca de que hay algo que ya tiene que definirse, ¿sí? Hay algo que ya tiene que definirse definitivamente porque pues no pueden seguir ahí como en vilo, no pueden seguir ahí como sin saber realmente qué es lo que es.
porque yo siento que había mucha inestabilidad previamente entre ustedes dos, ¿sí? ¿Qué es lo que esta persona quiere? Definir hasta dónde van a entregar, ¿sí? Definir hasta qué es lo que somos, para dónde vamos y qué es lo que cada uno está dispuesto a dar en esta relación. No sé por qué esta persona esté tomando esta decisión. Acá me sale que es alguien que está muy prevenido o que tú estás muy prevenido, Piscis, y que esta persona a través de esta conversación, a través de este confrontamiento, lo que quiere es como buscar seguridad en esta semana, ¿sí? Buscar seguridad, buscar que definitivamente ustedes dos puedan definir, valga la redundancia, lo que son. Yo creo que aquí hay gente que se ve a largo plazo con ustedes, incluso en temas de familia. Y es una persona que incluso te va a decir, comencemos de cero, pero hagamos las cosas esta vez bien. Veo muy claramente que van a estar recibiendo ayuda o apoyo de terceros, pero siento en mi corazón paz y tranquilidad con esta carta, y eso me dice que van a recibir consejos de gente madura, va a ser consejos de parte de personas que apoyan la relación, pero apoyan que se encuentren bien, o sea, que sea una relación sana. Vamos a clarificar un poco esta lectura un poco más con nuestro otro tarot. Por favor, dame 3 cartas para clarificar. Dame 3 cartas. Ok. Tenemos por este lado la carta de la sota de espadas invertido. Me dice que en esta semana podría ser víctima de algún tipo de complot contra ti. Sí, cuídate mucho. Te va a tomar como por sorpresa. Me dice que justo cuando ustedes quieren tomar esta decisión o esta persona especial quiere tomar esa decisión de avanzar hacia ti, es como que a alguien le fastidia, le mortifica, pero lo positivo es que las cosas se equilibran a tu favor, que tienes protección, no solamente física, en este mundo de parte de tu persona especial, vas a tener respaldo, esa persona va a creer en ti, sino que también tienes protección espiritual, ¿sí? Esta carta es de protección. Y el Áquer invertido aquí me habla acerca de liberación. Parece ser que esta persona tiene que ver con el pasado de alguno de ustedes dos. Y es como que ya se libera ese vínculo, esa conexión y esta persona desaparece por fin del radar, ¿sí? Esto es positivo. Yo esta carta para esta semana, aunque algunas carticas están como raritas, sobre todo por el hecho de que aquí hay alguien que está muy prevenido, me parece que es bueno, ¿sí? Me parece que es una lectura buena para esta semana porque me habla de decisiones, de gente que ya no sirve, gente que estorba y gente que se va, de sanación, de renacimiento y de buenos consejos que llegan a la vida de ustedes dos. Entonces siento que es positivo, que no se vienen malas cosas. Vamos a sacar una carta del oráculo de ángeles y hadas, a ver qué nos dice. ¿Quién nos marca para el amor esta semana? El anciano de los días dice, un problema se te solucionará pronto, tomas decisiones acertadas, se te hará un proyecto oculto. Mira que tiene que ver mucha consonancia con lo que estamos hablando. Tomas decisiones acertadas, un problema se soluciona pronto. Yo creo que aquí un problema podría tener nombre y apellido y ser un ex. Así que por ese lado se soluciona. Bueno. Gracias por llegar hasta aquí, ya te cuento los premios y los requisitos. Los premios son una lectura privada que se sortea cada semana y estar en nuestros en vivo. Los requisitos debes cumplirlos todos para poder participar y son estar suscritos en este canal, activar la campanita, darle like al video, dejarnos un emoji o muñequito de perrito en los comentarios para saber que llegaste hasta aquí y síguenos en Facebook y en Instagram. Bendiciones a todos, los llevamos inmensamente en nuestros corazones, ¿ok? Bendiciones.